acerca de una frase que se menciona muchas veces en la Biblia. Y bueno, por eso le he titulado a este mensaje, Para que te vaya bien. Este mensaje es para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Hay algunas manos que no están levantadas, ¿eh? ¿Sí? Son suicidas, ¿no? Sí, algunos son suicidas, ¿sí? Yo creo que todos realmente queremos que nos vaya bien, incluso luchamos, trabajamos, nos esforzamos y tratamos de hacer todas las cosas de una forma especial, desde el punto de vista de cada uno, lo hacemos aquellas cosas que son más convenientes, porque siempre estamos buscando que a nosotros nos vaya bien. Y sabes una cosa, te quiero dar una noticia hoy. Dios también quiere que te vaya bien. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y Dios quiere también que en tu vida te vaya bien. Y Dios nos enseña que cómo debemos hacer para que nos vaya bien. Y eso justamente lo enseña en su palabra. La verdad que me he quedado sorprendido, no lo vamos a ver hoy porque sería muy largo, pero me he quedado sorprendido la cantidad de veces que la Biblia y recomendaciones que Dios hace, y siempre pareciera como que es un común denominador. Dice, y esto para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Por ejemplo, hay un consejo que le da Moisés al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, y es un consejo, por supuesto, que venía de parte de Dios. Moisés hablando al pueblo, allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 18, dice, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, dice. Ahora, hay muchos que se empecinan en hacer las cosas a su manera, se esfuerzan a hacer las cosas como uno desea, como uno quiere, y después, bueno, oran y le piden a Dios que Dios les bendiga para que eso les vaya bien, ¿sí? Pero a veces después vemos que aunque hayamos orado, las cosas no salen muy bien. ¿Por qué? Porque quizás en eso, por más que hayas orado, si no estuviste actuando bajo los principios de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios, Dios no te puede bendecir y no te puede ir bien. Por ejemplo, alguien en estos días nos pedía ayuda en oración para lograr algo que realmente quería, que realmente deseaba, pero estaba usando una estrategia llena de engaños, de mentiras. Ahora, ¿Dios puede escuchar oraciones así? A veces nosotros venimos y nos lanzamos a proyectar cosas, y a veces engañamos y hacemos un montón de cosas a nuestra manera para forzar situaciones y circunstancias, y después oramos para que Dios nos ayude y para que Dios nos bendiga. Pero ese tipo de oraciones el Señor no la escucha, no las contesta. Ahora, si nosotros respetamos lo que dice la palabra de Dios, el Señor nos asegura, nos garantiza que lo que hagamos va a ir bien. Ahora, muchas veces sucede que como resultado del manipuleo y de hacer las cosas a mi manera, sin estar consultando a Dios, y a veces oramos, y bueno, y en un principio parece que las cosas van bien. Y uno dice, bueno, vale, se ve que porque te esté yendo bien a veces no es señal de que Dios esté agradado. Hay que ver
eso que tú has gestionado con manipuleo, quizás con engaños, con mentiras que aparentemente has orado y la cosa se ha encarrilado bien, ojo, hay que tener cuidado, hay que ver cómo termina la historia, ¿sí? Porque puede ser que en un principio parece que todo vaya bien, pero hay que ver cómo termina la historia. Yo he visto muchos casos que les ha pasado así, pero después el final es realmente doloroso y para arrepentirse. Y sabes una cosa, estudiando esta palabra es como que el Señor me hablaba y me hacía ver de que lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestro enfoque. Dejar de mirarnos, dejar de centrar nuestra mirada, nuestro enfoque en lo que nosotros queremos, en nuestros propios intereses y realmente cambiar nuestro enfoque, empezar a poner nuestro enfoque en Dios, ¿sí? Es verdad que hay muchas cosas que nosotros necesitamos, buscamos, etcétera, etcétera, pero Dios sabe cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. Dios sabe perfectamente qué estás tú necesitando. Y cuando tú empiezas realmente a poner el enfoque realmente en Dios, vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Aleluya. Dios desea que nos vaya bien, pero eso está ligado íntimamente en obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo a sus principios. Te voy a dejar un pasaje también de la Escritura que el Señor le dice al pueblo a través de Moisés. Allí en Deuteronomio capítulo 5, 32 y también el versículo 33. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Fijaos. Mirad que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. El siguiente versículo, el 32, dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y esto, hermano, es un principio espiritual que Dios se lo está queriendo enseñar al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, pero es un principio espiritual que también nos sirve a todos nosotros, todos aquellos que seguimos a Dios, que somos hijos de Dios. Dios desea de todo corazón que nosotros nos alineemos a su palabra, que nos alineemos a sus mandamientos, y si lo hacemos, automáticamente, por decirlo así, Dios envía su bendición. Yo quisiera que veamos algunos puntos en esta tarde, algunos puntos que sería bueno tener en cuenta, que yo creo que son claves para que nos vaya bien en la vida. Punto número 1, obedecer la palabra de Dios. La obediencia es la clave si queremos contar con la aprobación de Dios en lo que hacemos. Fijaos qué importante esto que el Señor le dice a Josué cuando, recordad, Josué le sucedió a Moisés en el gobierno del pueblo de Israel. Allí en Josué capítulo 1, versículo 8, le dice el Señor, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, fijaos, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino, ¿y qué más? Y todo te saldrá bien. ¡Wow! Uno dice, qué exagerado, ¿no? Pero acá el Señor le dice, mira, Josué, aquí, si tú quieres que te vaya bien, te tienes que meter con mi palabra. Te tienes que meter con mi ley. Tienes que meditar en ella
de día y de noche. De día y de noche. Hermanos, hace unos días hablábamos de tener buenos pensamientos, pensamientos de Dios, y esto es clave cuando nosotros nos centramos en la palabra, ocupamos nuestra mente en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que van a empezar a generarse en nuestra mente pensamientos de Dios, pensamientos que tienen que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, al tener incorporada de esa manera la palabra de Dios, nos va a costar menos obedecerla, ¿sí? Vamos a ver que la palabra nos trae dirección y también nos trae éxito verdadero. Y aquí te dejo un pensamiento. Todo lo que tengas que hacer, todo lo que tenga que hacer, lo debo someter a la palabra de Dios. Tú cuando estás en alguna encrucijada, tú cuando estés frente a alguna situación que no sabes cómo actuar, yo te invito a que hagas una pausa. No te apresures a tomar decisiones, y más todavía cuando son decisiones importantes. Y que puedas decirle, Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué palabra hay con la cual tú me puedas guiar, que a mí me confirme lo que tengo que hacer? Entonces, cuando realmente yo someto mi situación, cuando someto mi circunstancia a la palabra de Dios, seguro que el Señor me va a mostrar y me va a guiar lo que yo tenga que hacer. Porque ¿sabes una cosa? Si hay algo que Dios desea, que nosotros hagamos su voluntad. Lo que Dios más desea para nuestra vida es que nosotros entendamos y queramos hacer su voluntad. Por eso, todo aquel que quiera hacer su voluntad, dice el Señor, que conocerá. ¿Por qué? Porque si tú deseas hacer la voluntad de Dios, Dios te va a mostrar cuál es su voluntad. Amén. Así que por eso te animo a que te aferres al Señor y te sometas a su palabra. Punto número 2. Estamos viendo algunos puntos que nos van a ayudar. Si los cumplimos, la palabra de Dios nos enseña que nos irá bien. Punto número 2. Buscar primero a Dios. Cuando le damos a Dios el primer lugar, es como que alineamos nuestras prioridades. A mí no me gusta mucho, yo me habéis escuchado decirlo, a mí no me gusta mucho hablar de primer lugar, porque casi siempre cuando tú hablas de primer lugar, quiere decir que hay un segundo, que hay un tercero, que hay un cuarto, ¿no? Y parece que las posiciones un poco empiezan a pelearse. A mí me gusta decir que a Dios no hay que darle solo el primer lugar. Yo creo que a Dios hay que darle la preeminencia. Y si nosotros a Dios le damos la preeminencia, sería, para entenderlo mejor, sería, si le vamos a dar a Dios una posición, tenemos que darle a Él el centro de nuestro corazón, el centro de nuestras intenciones. Si nosotros logramos que Dios no esté en un lugar en nuestra vida, aunque sea el primero, sino si logramos que Dios esté en el centro de nuestra vida, si Él está en el centro de nuestra vida, todas las cosas van a girar alrededor de Él. Si Él está en el centro, todo va a girar alrededor de Él. Y si todo gira alrededor de Él, Dios, como pasa en un puzzle, Dios me va a dar la gracia y la sabiduría para saber dar en cada situación y en cada circunstancia el lugar que tiene que tener cada cosa. Así que por eso es muy importante que busquemos, por ejemplo, como dice acá este punto, buscar primero a Dios, pero frente a cada cosa que me ocurre, si Dios está ocupando el centro, si Dios es mi prioridad, lo primero que voy a hacer frente a cada situación, frente a cada circunstancia, es buscar al Señor, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de nosotros nos pasa que no. Si tienes algún problema, si tienes alguna enfermedad, lo primero que hago es salgo corriendo al médico, ¿verdad?
Siempre trato de apañármelas, de buscar alguna solución rápida, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que vayamos al médico, yo también, también voy, pero yo creo que Dios quiere frente a cada situación que te pase, que primero lo pongas a Él. Y después, recién, de acuerdo a lo que Dios te guíe, puedas hacer. Seguramente el Señor te va a guiar. Por ahí el Señor te sana, por ahí el Señor interviene en la situación, o por ahí el Señor te dice, bueno, ve al médico. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces a nosotros nos pasa que en lugar de que Dios sea el primer recurso, la gran mayoría de las veces es el último recurso. ¿No? A veces dice, me pasa esto, me voy al médico, me pasa esto otro, hago esto otro. Cuando ya no sé para dónde tirar, ahí me acuerdo de Dios, ¿verdad? ¿Me pasa solo a mí? ¿O hay alguien aquí que también le pasa? Uy, aquí nadie dice nada. Bueno, está perfecto, tranquilo. ¿Sí? Aquí son todos santos, aquí el único malo y pecador soy yo. Pero actuamos casi automáticamente así, ¿verdad? La gran mayoría, a excepción de todos los espirituales que tenemos aquí en Alcantarilla. Muy bien. Fijaos lo que dice la palabra allí en San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Muchas veces hemos leído esta palabra y es una de las palabras famosas que encontramos en las Escrituras. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y a qué cosas se refiere el Señor aquí? Si, por ejemplo, nos fijamos en el contexto, el Señor está hablando en este pasaje del comer, del vestir, de todas aquellas cosas que son fundamentales para la vida. El Señor las menciona y después dice, más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas que ya venía hablando, dice, os serán añadidas. ¿Qué quiere decir? El Señor nos dice que si nosotros buscamos su reino, ¿sí? Si buscamos, al hablar del reino hablamos de gobierno, si estamos buscando el gobierno de Dios y nos sometemos realmente a Él, podremos ver que todo lo que necesitamos nos va a ser añadidos. Amén. Y aquí te dejo un pensamiento. Si yo me ocupo de Dios, Él se ocupará de mí. ¿Lo puedes creer? Lo repito. Si yo me ocupo de Dios, Él se ocupará de mí. Punto número 3. Caminar en integridad. Vivir con honestidad y rectitud trae paz y seguridad. Fijaos allí en Proverbios 10:9, dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hay otra versión que dice que el que camina con integridad anda confiado, dice, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Y qué es ser íntegro? Ser íntegro es mostrarse como uno es, sin ocultar nada. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, no tenemos que ocultar. El gran problema es si nosotros estamos haciendo cosas que no están bien y vamos con manipuleos, entonces ahí sí, ahí vamos ocultando y tal, y siempre tenemos ese miedo que nos descubran, ¿no? Pero si andamos en integridad, si nos mostramos realmente como somos, no tenemos que tener temor de nada. La integridad es como que nos da una cierta fortaleza y una cierta confianza. Te dejo otro pensamiento. La integridad nos protege y nos da seguridad. Así que, hermano, cuando
tú eres íntegro, cuando no tienes nada que ocultar, cuando tú caminas a la luz del día y no tienes nada que ocultar, tú te sientes seguro. No estás con miedo de que alguien te haga algo, que alguien te descubra. En cambio, el que oculta cosas, la misma palabra de Dios dice que tarde o temprano todo lo que se ocultó al final va a salir a la luz, ¿verdad? Así que ahí te dejo ese pensamiento. La integridad nos protege y nos da seguridad. Y tiene que ver con que nos vaya bien, ¿eh? Punto número 4. Ser diligentes y trabajadores. La pereza trae la pobreza, mas el esfuerzo siempre es recompensado. Mira qué bonito lo que dice la palabra allí en Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Wow. Así que Dios quiere que seamos esforzados y valientes. Se lo pidió en un momento también a Josué cuando él quedó al frente del pueblo de Israel. Pero ¿sabes una cosa? Dios también nos demanda a nosotros. Dios quiere que también nosotros seamos esforzados y valientes. ¿Qué quiere decir ser esforzado? Es ponerlo todo. En cada cosa que hago yo lo tengo que poner todo. El apóstol Pablo dice también en una de sus epístolas que nos esforcemos en la gracia. Ya alguna vez lo vimos esto. ¿Qué sería esforzarnos en la gracia? Si realmente la gracia es un regalo de Dios. Lo que hemos recibido de gracia lo hemos recibido como un regalo de Dios. Pero el Señor nos dice, lo que recibiste como un regalo de Dios, ponle todas tus ganas, ponle toda tus fuerzas. Sé esforzado en la gracia. Amén. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Así que el Señor siempre está del lado de los que se esfuerzan, del lado de los que son valientes, ¿sí? El alma de los diligentes será prosperada. En cambio, los vagos, los perezosos no van a ser bendecidos ni prosperados. ¿Amén? ¿Hay alguien? No van a levantar la mano aquí, ¿no? Aleluya. Cuando hablamos de esforzarnos, nos referimos a poner todo de nosotros. Y aquí te dejo otro pensamiento. Dios bendice el esfuerzo constante. Repito, Dios bendice el esfuerzo constante. A cada cosa en la vida que tú le pongas esfuerzo constante, seguro que habrá bendición y habrá prosperidad. Punto número 5. Otro de los temas grandes que encontramos en la palabra que generan bendición y que generan también que las cosas vayan bien, es dar generosamente. Por eso punto número 5, dar generosamente. El principio de dar es clave en la economía del reino de Dios. Allí en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Hermanos, Dios no aprueba la mezquindad. Dios no está del lado de la avaricia. ¿Sabes por qué? Porque Dios es generoso. Él es generoso y Él quiere que nosotros seamos como Él. Así como Él es tan generoso en dar, así también Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Que nosotros no seamos avaros, no cerremos, que las bendiciones que Dios nos da no se queden en nosotros. Lo que Dios quiere es que las bendiciones que Él nos da de nosotros fluyan. Que no se queden, que no seamos nosotros, hermanos, como una laguna.
una laguna que recibe el agua y se queda ahí estancada. No, no. Dios quiere que nosotros seamos como un río, ¿sí? ¿Qué pasa con el río? En el río las aguas fluyen. Y Dios quiere también que nosotros seamos como esos canales. Lo que Dios nos da no muere en nosotros, sino lo que Dios nos da fluye a través de nosotros también para los demás. Amén. Aleluya. Si tú ves que Dios te bendice y Dios te prospera, no estés haciéndote castillos en el aire, sino piensa y dile: Señor, toda esta bendición, esta prosperidad que tú me das, ¿cómo quieres que yo la use? Tengo que bendecir a alguien con lo que tú me estás dando, me estás bendiciendo. Mira, cuando hay generosidad, Dios bendice, Dios prospera y Dios trae abundancia. Hace un ratito Diego decía, cuando estábamos levantando la ofrenda, ¿no? Cuántos testimonios hay, incluso Diego mismo que es autónomo, que tiene una empresa, puede dar testimonio también, que cada vez que él se ha esforzado en hacer una ofrenda o en dar algo para el Señor, después ha visto cómo Dios no solamente le devuelve lo que ha dado, sino Dios le da más todavía, ¿no? Entonces, si tú quieres que Dios te bendiga y Dios te prospere, no seas una lagunita que almacenas ahí todo lo que te viene. No. Trata de ser un río, trata de ser un canal, deja que fluya la gracia que recibes de Dios, que fluya a través de tu vida, y te vas a empezar a dar cuenta que cada vez empiezas a tener más, cada vez hay más movimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice y premia la generosidad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Te dejo un pensamiento para terminar ese punto. Cuando damos, abrimos la puerta a la bendición divina. Hay un pasaje de la Escritura que no lo puse aquí, pero que dice: más bienaventurado es dar que recibir. No sé si te ha pasado, pero yo he encontrado esto que es una gran verdad, hermanos. Yo a veces he recibido bendiciones y me han producido alegría, pero aquellas cosas que yo pude esforzarme en dar y en bendecir han producido en mi vida una alegría inmensa. Una alegría inmensa que quizá, bueno, y veo que ahí se cumple la palabra del Señor. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Porque al final, hermanos, cuando damos, es como que estamos en cierta manera alineándonos con lo que Dios hace, y Dios trae mucha alegría y mucho gozo en el corazón cuando uno no actúa con mezquindad, sino cuando uno actúa con generosidad. Amén. Muy bien, están algunos entusiasmados, gloria a Dios. Muy bien, y vamos con el último punto, punto número 6. Seguramente habrá muchos más, pero los que yo preparé hoy para vosotros. Punto número 6, perdonar y vivir en amor. La falta del perdón y el odio nos atan, pero el amor nos libera. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, para perdonar a los que nos han hecho daño, no es necesario de que nos perdonen, de que nos pidan perdón. Muchas veces nos pasa a nosotros que si alguien nos ha hecho daño, alguien nos ha ofendido, y uno dice: bueno, él es el que me ofendió, él es el que me tiene que pedir perdón. Y a mí me ha pasado que yo me pasé años con un problema, con un conflicto de alguien que me hizo mucho daño, y yo estaba medio envenenado con esa persona, ¿no? Pero yo digo: es él el que me tiene que venir a pedir perdón. Este sinvergüenza, él es el que me tiene que pedir perdón. Y estaba, ¿no? Como a veces estamos con algún conflicto
en nuestro interior. Me pasé tiempo así hasta que un día el Señor me dijo, tú lo tienes que perdonar. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Que yo lo tengo que perdonar? Si Él es el que fue el que me... Y el Señor me dice, tú lo tienes que soltar con el perdón. Aunque no te pida perdón, perdónalo tú. ¿No te das cuenta lo mal que estás? ¿No te das cuenta que te estás haciendo daño? Te estás haciendo daño en tu corazón guardando lo que ese te ha hecho. Aunque no te pida perdón, sana tu corazón. Suéltalo, perdónalo. Suéltalo con el perdón. Y verás cómo vas a sentir esa bendición, esa liberación. Y bueno, al final lo hice y experimenté una libertad tremenda en mi vida. Yo dije, wow, gracias Señor. Entonces ahora la pregunta del millón, aquellas personas que han sido muy dañadas en sus vidas, yo sé que a veces les ha pasado a muchos que vienen al Señor, le entregan sus vidas al Señor, pero vienen arrastrando cosas viejas, cosas del pasado, y algunos que han tenido mala experiencia con sus padres, otros han tenido mala experiencia de otros tipos. Sabemos lo que a veces pasa en el mundo, hay engaños, hay violaciones, hay cosas que producen heridas muy grandes y a veces heridas muy profundas. Y es muy lógico que en la gran mayoría de los casos, cuando se hable de que tienes que perdonar, es como que de parte de uno hay una resistencia. No, es que yo no puedo perdonar. Y a mí me ha pasado en mi experiencia pastoral, en la consejería pastoral, me ha pasado atender a muchas personas y decir, sí, ya está bien, pero es que yo no lo puedo perdonar. Yo no lo puedo perdonar. Si pudiera todavía hacerle algo, es como que está ese deseo de venganza, ¿no? No puedo perdonarlo. Y hablando con alguien le digo, tú lo tienes que perdonar. Y me dice, es que no puedo perdonarlo. Y yo le dije, ¿y quieres perdonarlo? No, tampoco. Entonces, es lógico, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar, decir, bueno, yo no puedo, pero Señor, ayúdame, porque yo sé que lo tengo que hacer, pero ayúdame a querer perdonar. Y cuando tú empiezas a orar de esa manera y abres tu corazón para poder perdonar y que Dios pueda poner en tu vida, pueda poner en tu corazón el deseo de perdonar, queridos hermanos, ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te da la fuerza para poder hacerlo. Amén, aleluya. Por eso, queridos hermanos, si queremos gozar de la gracia y de la bendición de Dios en nuestra vida, no podemos ser personas rencorosas, no podemos ser personas que estamos atesorando en nuestra vida, en nuestro corazón, conflictos y problemas que hemos tenido con medio mundo, ¿no? No te puede ir bien si guardas en tu corazón la falta de perdón. Aquí te dejo un pensamiento también. No lo tengo aquí como pensamiento, pero ahí me ha salido. El rencor no es un buen amigo de la bendición. Te lo repito, el rencor no es un buen amigo de la bendición. Y ahora sí te dejo el pensamiento oficial de este punto. El amor y el perdón son claves para relaciones sanas y una vida sin cargas. Lo repito, el amor y el perdón son claves para relaciones sanas y una vida sin cargas. Ay, hermanitos queridos, el Señor, la voluntad de Dios es que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien en todos los aspectos de la vida, pero es como que hay un clamor en el corazón de Dios, es como que el Señor dice, yo quiero que les vaya bien, pero no entendéis que tenéis que cumplir mi palabra, pero no entendéis que tenéis que caminar de acuerdo a lo que yo he establecido. Vivir conforme a la palabra de Dios no solo le agrada a Dios, sino que trae
a nuestras vidas hermosos frutos duraderos. Y aquí tenemos este pasaje que siempre usamos para hablar el deseo que Dios tiene de bendecirnos, ¿no? Ahí en Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, el Señor dice, el Señor tiene deseos de bendecirnos. Y hay otro pasaje en las Escrituras que nos dice que nosotros, los que somos hijos de Dios, fuimos creados para heredar bendición. Fuimos creados para vivir en bendición. Así que, si tú te das cuenta, hermanos, que parece que no siempre estás ahí, ¿no? Te pasa como Julio Iglesias, siempre estás ahí como tropezando con la misma piedra, ¿no? Yo veo personas, por ejemplo, no lo digo por nadie acá en la iglesia, simplemente lo digo en términos generales, ¿no? Yo veo personas que a veces pasan años y es como que no hay cambios, como que siempre están en lo mismo, siempre están volviendo a lo mismo, no hay avances, no hay crecimiento. Y ¿sabes una cosa? Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere que siempre estés como Julio Iglesias. No, el Señor no quiere que estés siempre dando vuelta sobre lo mismo. No, el Señor tiene planes para tu vida. El Señor tiene planes de bendición. Tiene planes llenos de gracia. Pero hay un clamor en el corazón de Dios que realmente nosotros podamos entender. Y es que nos alineemos a la voluntad de Dios, nos alineemos a la palabra, vivamos de acuerdo a ella. Y hermanos, si vivimos de acuerdo a ella, en el corazón de Dios está el bendecirnos y prosperarnos de una forma muy, pero muy especial. Amén. Aleluya. Te dejo esta palabra, deseo que sea de bendición para tu vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quiero orar por vosotros. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Si los músicos nos ayudan con alguna alabanza para reafirmar esto. Y yo quiero darte gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón, que me has permitido hoy compartirla aquí con mis hermanos. Y gracias, Señor, por la libertad que me has dado de poder hacerlo, de poder darla. Yo quiero pedirte, Señor, que esta palabra, que yo sé que para la mayoría de los que estamos acá no es una palabra nueva, sino que es una palabra que ya es bastante, de cierta manera, conocida, pero a veces nos cuesta tenerla en cuenta en nuestra vida. Señor, yo quiero pedirte por mis hermanos, quiero pedirte, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Yo sé que cada uno tiene su vida, cada uno tiene su forma de vivir, cada uno tiene sus propias vivencias. Yo no sé lo que cada uno puede estar viviendo en este momento, pero como siempre te pido cada vez que predico, Señor, habla. Espero que le hayas hablado y le sigas hablando a cada uno de mis hermanos en el lenguaje de su propia necesidad. Que en el lenguaje de su propia necesidad tú traigas luz, traigas revelación y tú nos ayudes, Señor, a dar pasos, nos ayudes a dar cambio. Señor, que nadie aquí, Señor, sea solo oidor y que después cuando salga de este lugar se transforme en un oidor olvidadizo, sino que todos los que estamos aquí seamos oidores, pero sí hacedores de tu palabra, Señor.